Bueno, no sé si se oye, sí. Se oye bien. Bueno, pues estábamos dando unos minutos de cortesía, como se suele hacer en este tipo de actos. Y bueno, estamos ya con la satisfacción de tener lleno en el acto de la presentación de Historia de Utrera. Así que muy buenos días, casi muy buenas tardes ya. Gracias por vuestra asistencia, ¿no?, a esta Feria del Libro, cuya organización hay que agradecerle, y más en los tiempos de resurrección que corren, al ayuntamiento de esta ciudad, evidentemente, pero también a cuantas personas, instituciones, librerías y editoriales la hacen posible. Gracias al alcalde, José María, el alcalde de Utrera, a quien me gustaría recordarle, además, que este tipo de eventos no son gastos, como él afortunadamente intuye, sino que son inversiones. Hay pocas inversiones en el futuro tan fructíferas como estas de hacer posible que se junte gente en torno al conocimiento, en torno al libro, esa tecnología que sigue siendo tan perfecta, un libro, y a la comunicación. Y por supuesto, enhorabuena a los autores del libro que hemos venido a presentar, a Arturo Neira, a Fernando Alcaide, este volumen tercero de Historia de Utrera, que nos cuenta en un doble código, el de la palabra escrita y el del dibujo, los hitos fundamentales de lo que los utreranos han vivido como sociedad en los últimos casi 200 años. Enhorabuena, por tanto, tanto a Arturo como a su padre, Diego Neira, no en vano hijo adoptivo de esta ciudad de Utrera, y que en paz descansa, y por supuesto a Fernando Alcaide. Se suele decir que la historia la escriben los vencedores, y después de leer y de mirar este libro, me atrevería a asegurarles a ustedes que es una gozada comprobar cómo esa historia no la han escrito ni dibujado personas que ostenten victoria alguna, sino a las que se les nota la supervivencia natural de su condición humanística y el sosiego intelectual suficiente como para mirar hacia atrás poniendo en valor, subrayando, unas veces por fortuna, otras por desgracia, todo lo que ha pasado y que conforma, al fin y al cabo, inevitablemente a la Utrera que tenemos hoy la suerte de conocer. Este tercer volumen focaliza el periodo seguramente más convulso de la historia utrerana, como también podríamos decir de la historia andaluza, española o mundial. Tengan en cuenta simplemente el siglo XX con 2 guerras mundiales, con una guerra civil en medio, y además el siglo XIX, ¿no?, que es a la larga la lenta época de configuración de la contemporaneidad. En el siglo XIX se ponen las bases de la sociedad que hoy conocemos y que muchas veces damos como algo natural, ¿no? Nos parece que la sociedad que hoy conocemos es un producto de algo inevitable, ¿no? Y no es verdad. Libros fundamentales como este que hoy presentamos se encargan además de recordárnoslo, ¿no? Fue necesario mucho sufrimiento, mucho ensayo y error, mucha lucha, mucha sangre derramada, mucha injusticia permanente a lo largo del tiempo, para que nuestros antepasados, que no fueron más torpes que nosotros, sino pioneros muchas veces en circunstancias mucho más adversas, se fueran dando cuenta de que algo había que cambiar, había que seguir cambiando para legarnos esta sociedad que hoy disfrutamos, mucho más justa, a pesar de tantos pesares. En historiografía es siempre un mérito, y se lo decía yo a Fernando antes de subirnos aquí al escenario, un mérito llamar a las cosas por su nombre, colocar en el sitio que merece cada personaje, cada hecho, contextualizar con rigor y una mirada lo más ancha posible el imperceptible avance del acontecer para que las cosas terminaran siendo como realmente fueron. Y creo que ahí ha desempeñado un papel importantísimo Fernando Alcaide, al que yo podría decir que acabo de conocer antes de sentarnos aquí en el escenario, pero al que he conocido hace ya unos días por el complejo, no iba a decir el simple hecho, ¿no?, el complejo hecho de haberlo leído. Se puede conocer una persona con mucha más profundidad leyéndola que tomándose una copa con ella, y eso hay que subrayarlo en un día y en un evento como el de hoy, en una feria, ¿no?, como la de hoy, donde no estamos reñidos con las copas, pero lo importante son los libros, ¿no?
A mi compañero de aulas, a Arturo Neira, sí lo conozco mejor, porque lleva más de un lustro ya en el Instituto Palaciego, en el que tenemos la suerte de impartir clases, el Almudaine de los Palacios. Desde hace solo unos días, además, tengo esa mezcla de alegría y tristeza de poder decir que junto a su compañera Mercedes, que nos acompaña aquí hoy, excelente compañera nuestra también, han sido inolvidables profesores en los Palacios y a partir de ahora lo van a seguir siendo en Utrera. Arturo es una mezcla de pasión, profesionalidad, rigor y paciencia, que son las virtudes, me imagino, que ha de tener un dibujante, un pintor como es él, y que en este libro demuestra lámina a lámina, porque dibujar la historia, contarla en imágenes, dejándose susurrar por lo que dice el discurso siempre sintético de Fernando, es un reto grande, laborioso, que a Arturo le ha llevado muchos años. Me consta porque a veces me ha ido contando detalles domésticos de esa gran gesta que hoy presentamos. Y había pues días que me decía, oye, he avanzado un poco más, días que pues se llevaba sin pintar porque no tenía el cuerpo o el alma, ¿no? Y esto pues también influye, ¿no? Y lo sabe quien lo trabaja, ¿no? Para colmo ha tenido que amalgamar su trazo, su estilo también, ¿no? El espíritu de centenares de dibujos a los que ya hizo su padre casi 3 décadas atrás en los anteriores volúmenes que también tenemos en la mesa hoy, sobre épocas mucho más antiguas, sobre el descubrimiento de América, que tanto influyó en Utrera por ser lugar fundamental de paso entre la Gran Hispalis y los puertos, sobre aquella época de esplendor y miseria, que todo hay que decirlo, ¿no? Y que aquí y en todo el país representaron el Renacimiento, el Barroco y la interesante época, por ejemplo, del bandolerismo, ¿no? El libro que hoy presentamos, este tercer volumen, arranca en la época en que don Clemente de la Cuadra comienza a ejercer su poder en esta ciudad que no sería tal, ciudad digo, hasta que Alfonso XII, ya a finales de la centuria, le concede ese título. Y el municipio, en efecto, no para ya de crecer en población. Historia de Utrera, tercer volumen, conjuga, por tanto, a la perfección el acontecer español con lo que ocurre en este mismo solar de la campiña sevillana, porque además Utrera es que tiene un protagonismo muy notable en todo lo que ocurre en Andalucía, en lo que ocurre en España en los últimos siglos. Y tiene además personajes sobresalientes que muchos de los que estáis aquí y muchos de los que van a leer el libro conocen, y otros que a lo mejor han olvidado o no conocen tanto, ¿no? Y que influyen, desde luego, en la cosmovisión que el pueblo español va adquiriendo, ¿no? Desde los hermanos Álvarez Quintero, que tenemos detrás, a quienes se le dedica varias páginas, por cierto, en el libro y dibujos maravillosos, hasta el niño de Utrera, aquel Juan Mendoza que las nuevas generaciones seguramente no conocen porque sus estilos musicales han ido derivando por otros derroteros, pasando por una galería de personajes cuyas trayectorias vitales tienen tanto que ver con el protagonismo, el espíritu y la esencia de Utrera, en el panorama nacional e incluso internacional. Me refiero al flamenco, por ejemplo, de Mercedes La Serneta, que viene de Jerez y hace aquí pues una cala importantísima, no solamente en lo que tiene que ver con la soleá, sino en lo que tiene que ver con el desarrollo profesional también del flamenco, ¿no? Los Pinini, por supuesto, Fernanda y Bernarda, los Montoya, ¿no? Los Perrate, Bambino y tantas otras voces, y digo voces, digo bien, como han clamado desde aquí a compás el ritmo de una desesperación muchas veces revestida de fiesta. Por el libro, que no olvida la importancia del ferrocarril, cuando yo venía de los Palacios se lo estaba diciendo a mis hijos, ¿no? La importancia que tenía y que tuvo desde el último tercio del siglo XIX el que pasara por aquí y no por otros lugares el ferrocarril, se ve evidentemente en este libro, ¿no? Y en estos dibujos. Desfilan incluso personajes importantísimos de la última centuria, como Margarita Sirju, como Benito Pérez Galdós, que vino en tren, ¿no? Que llegó en tren aquí también para ver cómo representaban los Álvarez Quintero una obra anterior de él, que es Marianela, ¿no? Que quizás la conozcamos mejor por esas adaptaciones teatrales que por la propia novela y original, ¿no? El libro no olvida la importancia de Consolación, estamos en el Parque de Consolación, del Colegio de los Salesianos, el primero, ¿no? Dice Fernando, de toda España, ¿no? De los permanentes conflictos entre anarquistas y conservadores para dar equilibrio en el que hoy podemos desenvolvernos, ¿no? El orgullo del mostachón, de la gallina utrerana,
de la economía de tantas empresas, como han pasado algunas, se han diluido, por desgracia, ¿no? Pero que forman parte también de la historia, ¿no? En fin, un recorrido visual por los dibujos de Arturo nos invita a una lectura más sosegada sobre los textos de Fernando. Con lo cual el libro tiene varias lecturas, un enriquecedor mensaje global que solo cada lector puede comprobar por sí mismo, como yo he tenido el honor de hacer ya. Este libro es también un documento histórico que debería integrar desde este próximo lunes las bibliotecas de todos los colegios y de todos los institutos de Utrera. Y termino, porque le quiero dar la palabra a los protagonistas y preguntarles un par de cosas que a lo mejor también el público tiene interés en conocer, ¿no? Un libro no se bautiza realmente en una feria, ¿no? O en una presentación como parecería que estamos haciendo en este instante, sino que se bautiza afortunadamente muchas veces, ¿no? Cada vez que un lector, que una lectora lo abre por primera vez con la intención de zambullirse en su lectura. Cada vez que un lector habla con entusiasmo del libro, para contagiárselo a otra persona, ¿no? Empiecen ustedes esta misma tarde, mañana domingo. Hubo una guerra de los 30 años. Esta obra que hoy concluye con este tercer volumen no ha sido una guerra, sino todo lo contrario, una dinámica lucha intelectual, artística, para demostrar que merece la pena luchar por otras cosas, por otros saberes, por otras opciones, por otras pasiones que nos unen como pueblo y como sociedad. Así que no me queda más que darle la enhorabuena a cuantos lo han hecho posible, a la Fundación Caja Rural de Utrera, que también están aquí presentes sus patronos y sus representantes, al Ayuntamiento, evidentemente, en la persona del alcalde, de don José María Villalobos, evidentemente a los autores, y también no podríamos dejar pues, a este público maravilloso que nos acompaña hoy aquí para estar deseosos de entrar de lleno en este libro, que es muy denso. Yo les he hecho simplemente algunas pinceladas sobre algunos aspectos que me han parecido interesantísimos, pero la verdadera lectura la van a hacer ustedes enseguida, ¿no? Y bueno, muchísimas gracias a todos y le voy a pasar la palabra directamente a uno de los autores del libro. Yo sé lo que es, Fernando, hacer un libro un poco a la limón, ¿no? Entre alguien que escribe y alguien que dibuja. No sé si en estos últimos 2, 3 años que habéis estado, o 4, ¿no? Habéis llevado varios años, ¿no? En la última época es una época larga, ¿no? ¿Habéis tenido la sensación de un enriquecimiento mutuo o tú escribiste toda la historia por un lado y luego se la ofreciste a Arturo? ¿Cómo ha sido ese proceso de elaboración? Bueno, el proceso, ante todo, buenas tardes o buenos días a todos y sobre todo agradecer la participación y la asistencia de tantos amigos, compañeros a esta presentación. La verdad que el trabajo que hemos desarrollado en un primer momento con Diego Neira, padre de Arturo, y en segundo lugar con él, pues bueno, ha sido lógicamente un trabajo de equipo, pero es verdad que quien inspira los dibujos y las ilustraciones que se van diseñando día a día, pues fundamentalmente el texto, ¿no? Entonces siempre digamos, la metodología de trabajo que desarrollamos no solo con este libro, sino con los anteriores, porque bueno, yo quiero simplemente hacer una pequeña reseña, decir que quizá el único que está aquí sentado en esta mesa vivió desde el principio el origen de este proyecto. En el año 90, 91, 92, yo era en aquel tiempo concejal de Cultura en este ayuntamiento. Precisamente hubo un pionero, o una institución pionera, que fue la Delegación Municipal de Educación, la que tiró al frente de este proyecto. En este caso yo creo que está por aquí mi hermano, Juan Carlos Alcaide, que era en ese momento el delegado municipal de educación y fue de alguna manera el pionero y el que nos impulsó a mí como delegado de Cultura y a los autores que en aquel momento contaron con ellos, con Diego y con Charo Barrera, para que tiraran para adelante, ¿no? Yo en este proyecto lo conozco por dentro, desde dentro, y también lo conozco desde fuera, porque he estado trabajando, digamos, en las dos parcelas, de colaborador y también de
como institución de promotor y de incentivador, ¿no? Para que decía, el otro día hablando ayer, me decía Arturo, bueno, el libro que tiene detrás una historia. Sí, tiene una historia muy larga. Una historia, porque primero fue la Delegación Municipal de Educación, hizo el primer volumen, después hubo que esperar casi una década, hasta el 2003, donde otro gran concejal de Educación como fue Paco Narváez, al que también hay que recordar en este momento, le dio impulso al segundo volumen. Y después es verdad que sufrimos ahí un interregno de tiempo en el que no contamos en ese momento con el apoyo institucional necesario para que se hubiera materializado el tercer volumen, que ese sí quizá hubiera estado más vinculado a mí porque, como te comenté anteriormente, yo me he llevado, bueno, aquí está también mi director, José Antonio, del Centro de Educación de Adultos, me he llevado más de 20 años impartiendo historia contemporánea a los alumnos de secundaria, ¿no? Por lo tanto, digamos, de alguna manera, la capacidad de síntesis, de didáctica que hay que aplicar a esos niveles, pues también me ha ayudado mucho para desarrollar y sobre todo sintetizar y dejar claro cuáles son las ideas básicas de lo que ha representado este último periodo histórico en Utrera, ¿no? Entonces, entrando en la pregunta, pues la metodología ha sido muy sencilla. Se diseñaban textos que a veces incluso había que ir reformando sobre la marcha, porque también alguna vez el dibujo te propiciaba que hubiera que... Porque a lo mejor los dibujos muchas veces son tan explícitos que a veces las palabras sobran, ¿no? Entonces, aspectos que podían ser descriptivos, sin embargo, una vez que tú ya veías el dibujo, veías la oportunidad de todavía aún sintetizar un poquito más el texto, ¿no? Hay que pensar que en este periodo de tiempo del que estamos ahora presentando, que es un siglo y medio de la historia de Utrera, pues un siglo y medio de muchísima intensidad, de cantidad de acontecimientos que se van produciendo de forma vertiginosa y quizás lo difícil y complicado de este momento, igual que de los otros, era crear un relato único, una unidad que a la gente le fuera fácil ir entendiendo el proceso y cómo se van enlazando todos los aspectos digamos, idiosincrasia que nos ha hecho a nosotros como somos, ¿no? Y es verdad que ese es el trabajo más laborioso, la adaptación y la síntesis. Y yo creo que eso ha sido también, me ha ayudado muchas veces el trabajo tanto de Diego como de Arturo, porque a veces una ilustración casi te hacía replantearte de nuevo el texto para hacerlo de una manera un poco menos denso, porque la imagen explícitamente marcaba ya una idea, un mensaje. Yo creo que en ese sentido, tanto el trabajo con Diego era cordialísimo y con Arturo pues no ha habido ningún problema. De hecho, creo que ambos cuando terminamos quedamos muy satisfechos, sobre todo porque ha sido un parto largo, laborioso y sobre todo lleno de muchas vicisitudes. Hay que pensar que cuando retomamos el proyecto, lo retomamos en unas condiciones muy difíciles. No voy a hacer explícita las circunstancias que estaba pasando Diego en ese momento, pero es verdad que a Diego le sirvió también de estímulo el que ese proyecto lo volviera de nuevo a reencontrar otra vez con la pintura y el dibujo, ¿no? Y a mí parece me llenó de mucha satisfacción, yo creo que a la familia también. Y bueno, y ahí hubo un contacto permanente, después ya Arturo se incorpora y Arturo pues vive también un periodo complicado, porque estamos hablando del fallecimiento del padre y el retomar un proyecto que estaba encauzado y que desde luego hay que agradecer la valentía que ha tenido Arturo para afrontar ese proyecto, porque cualquiera de las circunstancias que se estaban planteando y después de un trabajo ya laborioso, como eran los dos primeros volúmenes, el que él asumiera ese reto, creo que hay que desde luego felicitarle y considerarlo casi como un alma más de este proyecto, porque sin él hubiera sido imposible. Qué reto, ¿no? Y qué orgullo, ¿no? Arturo, el retomar una obra que en principio no era tuya, pero con la que tú te sientes tan identificado porque se trata de pintar, de dibujar, etcétera, pero que viene de tu padre y sobre todo, bueno, en un libro que yo creo que, lo ha dicho Fernando antes, tiene mucho mérito el que en una primera lectura, sin leer siquiera, te vas enterando, ¿no? Venía en el coche yo hace un momento con mis hijos y mi hija
Marina me dice, papá, me gustan mucho los dibujos, pero hay algunos que tienen caras de malos. Y bueno, que en la historia hay de todo, ¿no? Que el dibujar el que una niña de 8 años, ¿no? Sin leer siquiera, ¿no? Se dé cuenta por los dibujos de que esa historia se está plasmando ahí con todos los matices posibles de los personajes, es un reto muy grande, ¿no? No sé tú en qué momento ves que el proyecto tiene visos de salir adelante. Bueno, yo tomo el proyecto. Bueno, primero quería agradecerle a todos venir aquí. Me gustaría agradecerle también a todo el que ha hecho posible el libro, a todo el que confió en mí, en Fernando, fundamentalmente. Decía que era algo valiente, realmente lo hice por el empuje de mi madre, que está aquí. Mi padre, no sé si me van a hacer las palabras cuando recuerdo a mi padre, realmente yo empecé antes. Mi padre me pidió que le ayudara en los últimos tiempos, porque él quería sacarlo sí o sí, y me pidió ayuda. Me pidió al principio que retocara las líneas porque le temblaba mucho la mano, o que luego ya empezó a algunas cosas más, darle color, a dibujar. Y bueno, luego ya cuando mi padre nos dejó, pues realmente, o sea, si no llegase por el empuje de mi madre, yo no lo hago, porque, o sea, el gran reto era empezar, o sea, retomarlo, porque realmente yo ya lo que me tocaba era retomarlo. Y bueno, ya no me acuerdo la pregunta. No, si lo estabas haciendo muy bien. La lucha de Fernando era por no emocionarse y lo estaba haciendo francamente bien. Es que no... Vamos, sabía que esto iba a ocurrir aquí arriba, claro, no iba a ser de otra manera. Pero es eso, la valentía, no sé si la tengo, pero vamos, si no llegase por ese empuje que digo, yo creo que no empiezo. Me pasé varios meses con el papel delante y sin dibujar. Luego fue aún peor, llegó la pandemia, bueno, peor en otro sentido, de falta de tiempo y cosas, pero bueno. Y bueno, luego retomar el trabajo, pues requirió muchas cosas. Yo que requirió ordenar ideas, porque mi padre, pues como todo el que trabaja, tiene su propio orden. Yo conozco bien la forma de trabajar de mi padre. En ese sentido no me parecía, además, mucho reto, a lo mejor por inconsciencia, porque nunca había hecho un cómic, aunque sinceramente siempre ha sido la ilusión de mi vida, hace uno, pero no me parecía un gran reto en el sentido que, por lo que había visto, yo podría hacerlo, ¿no? Había empezado a ayudarle, ya había hecho algunas viñetas, incluso prácticamente enteras por mí, y veía que podía. Y entonces, pues bueno, ahí empezó todo. Primero tuve que ordenar las ideas. Uno de los grandes trabajos que hace alguien que hace cómics, no solo de historia, de cualquier tipo, pero de historia más, es la documentación, una documentación visual que ayude al cómic, que le dé vida, que sea imagen uno de historia, que tiene que ser Utrera, no puede ser cualquier ciudad, no puede ser la ciudad que yo tengo, no puede ser la Utrera que yo tengo en la mente, sino que tiene que ser la Utrera de todo el mundo, y eso se consigue con documentación. Y ahí la ayuda fundamental fue también de Fernando, porque yo puedo encontrar documentación, pero hay cosas que no puedo, y él sí me ayudó en eso, y le estoy muy agradecido. Y claro, y para mí luego el trabajo, bueno, pues ya lo que es el dibujo y demás, los retos supusieron pues muchos. Algunas veces hay que encontrar la manera de contar las historias, la narración visual, aunque como digo es una de mis grandes pasiones, pues mucho de lo que sé de la narración en general se lo debo a Mercedes, a mi compañera, y también le estoy agradecido por eso, de sus charlas. Ella es profesora de literatura, y hablando, pues uno aprende a contar cosas, y luego pues a eso le añade la parte visual, que son mis estudios,
Y claro, en ciertas cosas pues cuesta trabajo encontrar la manera de contar las cosas, pero hay que encontrarlas. Y ese era el gran reto, y que es lo que hace interesante este trabajo. Lo que se ha conseguido. Y lo que hace interesante este trabajo, aparte de escribir un libro sobre la historia de tu pueblo, que siempre es un orgullo, claro. Oye, y requiere, Fernando, también requiere una labor interesantísima de documentación doméstica en el propio pueblo, porque hay referencias tanto en los dibujos de Arturo o de su padre, como en el discurso tuyo, de, no sé, de empresas, de personajes, de anécdotas, de sucesos que la inmensa mayoría de los utreranos estoy seguro que lo han olvidado, o que no, y que no hace mucho tiempo, que hace 40, 50, 60 años, no hace demasiado tiempo, ¿no? Como ese futbolista que maltratan creo que en el norte de África, en ¿no? Argelia. En Argelia concretamente, ¿no? Ahí esa fábrica de jabones también que se diluyen, ¿no? Y hace falta, volver sobre los pasos perdidos, pero no muy lejos, porque todo ese origen lo tenemos aquí a 2 o 3 pasos de la propia ciudad, ¿no? Efectivamente, ahí en el tercer volumen se recoge todo lo que es la amplia bibliografía que se ha desarrollado en el desarrollo de los 3, en los 2 restantes y en este último, y quizás por lo que tú has comentado anteriormente, lo bonito o el atractivo de este tercer volumen es que las fuentes documentales que hemos utilizado en este tercer volumen ya no es solo exclusivamente, digamos, bibliografía y manuscritos, sino que también hay un fenómeno fundamentalmente que es el periodismo. En el tercer volumen se recogen muchos acontecimientos que tuvieron, pues, digamos, una repercusión mediática que hasta siglos anteriores no existía. Las cosas pasaban y no se enteraba nadie. No se contaban. En la segunda mitad del siglo XIX y en el siglo XX, ya cualquier acontecimiento, por nimio que fuera, si tenía, digamos, venta mediática, pues prácticamente todos los periódicos de aquella época se lo analizaban, el crimen de Utrera, el asesinato del futbolista Viguera, la riada, todo ese tipo de cosas, muchas veces el anecdotario, pues más que buscar las fuentes, digamos, eruditas, pues las encuentras también en esos periódicos de la época, en las hemerotecas donde se analizan ese tipo de cosas, y de forma anecdótica. Morales de gente que lo ha vivido, efectivamente, y ese tipo de anécdotas las insertas dentro de ese relato para que también se haga más ameno también ese discurso, y también dar a conocer la idiosincrasia de nuestro pueblo, ¿no? Winston Churchill decía que el periodismo era el primer borrador de la historia, ¿no? Y creo que en el siglo XX es una fuente fundamental y básica para tú constatar información que aparece en determinadas bibliografías o en determinados documentos, y le das una visión un poquito más, digamos, más cercana, ¿no? Con más piel. Y yo creo que eso se refleja también en este tercer volumen. Por eso digo que la importancia de la hemeroteca, aquí hay 2 grandes, un gran periódico, una revista que era Cumbre y después fue el Vía Marciala, y que afortunadamente prácticamente es un testimonio vivo de todo lo que es la historia reciente de Utrera, ¿no? Hay historiadores que no solo han hecho trabajos, digamos, monográficos, sino que también escribían artículos en diferentes medios de comunicación, en el ABC, el Correo de Andalucía, en las revistas que he mencionado anteriormente, que también te ayudan de alguna manera a destacar y buscar nuevas perspectivas de enfoques de cosas históricas, que algunas veces en libros, digamos, exhaustivos, muchas veces los historiadores somos timoratos para mojarnos o para implicarnos. En este caso, yo he tratado de ser un poco más decidido, más osado a la hora de ponerle a cada uno sus nombres y apellidos en la historia, ¿no? Tenemos detrás 2 grandes personajes como son los Quinteros. Los Quinteros ahora mismo son 2 autores que se le está volviendo ahora a recuperar y de alguna manera a rehabilitar como tales, pero es que los Quinteros el final del siglo XIX y el primer tercio del siglo XX eran 2 auténticas estrellas en
en la historia de España. No solo, me estoy refiriendo antes de la Guerra Civil Española, ¿no? O sea que el problema fue de los Quinteros, pues fue después la manipulación o el uso que se le hizo Torticero durante el franquismo, ¿no? Y que se le encasilló en un, vamos a llamarlo así, en un ámbito cultural ideológico que quizás no era el más adecuado, pero que eso provocó también los prejuicios que vinieron posteriormente en el periodo, ya va a llamarlo lo de la transición o la libertad, ¿no? O la democracia. Y ese tipo de cosas creo que tratándolo de una manera muy sintética, pero por lo menos trato de poner a cada uno en su sitio en la historia de Utrera. Perspectiva que da la perspectiva de hacerlo todo en el siglo XXI. Efectivamente, que hombre. Podemos ver cómo los Álvarez Quintero, por ejemplo, ¿no? A la altura de Jacinto Benavente o alguno de sus autores, que fueron auténticas estrellas, como tú has dicho, y que luego caen un poco en desgracia por una manipulación o por una miopía, ¿no? A la hora de abordar la obra y lo que hicieron, ¿no? Y que luego a la hora de verlo en perspectiva pues se ve sus luces, sus sombras, pero somos capaces de ver el mérito que tuvieron en un momento dado. Totalmente. Estos personajes y otros muchos que aparecen en el libro. Ten en cuenta que nosotros, y eso lo hemos hablado, lo hablaba con Diego, lo hablaba con Arturo, y sobre todo la pintura de Diego a mí me motivaba mucho porque lo sabemos, ¿no? Diego era una persona de dibujar la cotidianidad, la calle, la casa, entonces yo sobre todo cuando he estado pensando esto siempre no he pensado en la historia de las grandes gestas, de los grandes personajes, sino también en lo que es la vida cotidiana, ¿no? La intrahistoria también. Efectivamente, la intrahistoria, el devenir del día a día, la actitud de los utreranos ante muchas situaciones. Hay que pensar, muchas veces tenemos un tópico en Utrera que se habla de que Utrera es atípica, ¿no? Una cosa así se ha dicho muchas veces, ¿no? ¿Qué? Perdón, apática, típica no, apática, perdón. Y entonces, cuando veamos, cuando tengáis la oportunidad de leer el libro y el relato que se manifiesta, nos vamos a dar cuenta que, bueno, que Utrera, igual que muchas ciudades andaluzas medias de aquella época, eran ciudades muy comprometidas, muy implicadas en un contexto histórico, socioeconómico, político, en el que se daban las mismas contradicciones, las mismas luchas que se van a coger de otro pueblo de las mismas características. Por lo tanto, ni Utrera ha sido nunca apática, sino todo lo contrario. Es verdad que tú dijiste anteriormente eso, la historia la hacen los que ganan, los vencedores. Y muchos aspectos heroicos de las clases populares, desgraciadamente, han quedado ocultas. Han quedado ocultas. Pero Utrera fue un pueblo durante el periodo, vamos a llamarlo así, pre-republicano, tanto en la Primera como en la Segunda República, con personalidades y personajes bestialmente potentes que tenían una trascendencia no solo en Utrera, sino fuera de Utrera. Eran líderes auténticos del republicanismo, de la progresía, de la enseñanza, y por circunstancias esos personajes han quedado un poco relegados durante un gran periodo de tiempo, y creo que, bueno, la labor nuestra en ese sentido es ponerlos en valor. Claro, y hablar de ellos sin dejar de hablar de los otros. Otros, por supuesto. Sí, vamos a hablar de todos, ¿no? Efectivamente. De todos, ¿no? Un ejercicio alcalde de memoria histórica, ¿no? También, ¿no? Arturo, nos quedaríamos aquí durante mucho tiempo. A mí me estaba dando mucha alegría porque conforme estabais hablando vosotros, que yo estaba un poco más libre para mirar, bueno, compañeros del instituto, está Encarni, está Balme, ¿no? Que llevaba tiempo yo sin verla y me imagino que tú también, Rosa, tu compañera de departamento, Pilar, bueno. Yo estoy encantado y sobre todo orgullosísimo por verte a ti rodeado de tan buena gente. Bueno, sí, claro. Bueno, y también 2 alumnos míos. Alumnos incluso, eso es más difícil. También. Con lo cual tiene más mérito. Los tengo aquí, eso ya es complicado. Y bueno, yo encantado de veros a todos, veo a amigos nuevos, por llamarlo de alguna manera, amigos de toda la vida, y a mucha gente que quiero, claro, y yo encantado de estar en esta situación. Estoy orgulloso del trabajo, de haber participado, de ser partícipe de esta gran labor que yo veía pintar a mi padre cuando tenía 14 años. Tienes a tu hijo aquí con 12, ¿no? Ahora. En el primer tomo que... Arturo, estás contento, ¿no? Sí.
Y claro, Ese yo a mí que yo he sido el último en entrar en el proyecto y por eso que yo estoy agradecido en todos los que habéis confiado en mí. Por supuesto estoy agradecido, ya que me pongo otra vez a agradecer, que los tenía todos memorizados pero se me olvidan. Por supuesto a la Fundación Caja Rural, al Ayuntamiento por hacer posible la edición y por supuesto a uno que no quiero olvidar es a Fernando León, que ha hecho un trabajo... Juan León, perdona, ya me equivoco de nombre con los nervios. A Juan León, que ha hecho un trabajo increíble con la edición, iba a decir puramente técnico, pero también es una obra de arte el hacer el libro en sí, lo que es el objeto, que ha hecho un trabajo magnífico, porque bueno, había muchas cosas que hacer, de edición, puramente de edición, y lo ha hecho increíblemente bien. Y nada, yo es que no... Arturo, y perdón que te interrumpa, es que fíjate cuando llevamos todo el material a la imprenta, allí había láminas que eran del 2000, o sea, tenían 22 años las láminas, y había otras que eran tan recientes, entonces, claro, había láminas tan envejecidas por los tonos, que ese tema había que cuidarlo mucho para darle cierta homogeneidad al texto, a lo que son las imágenes. Y la verdad que ha hecho un trabajo excelente en ese sentido para darle esa uniformidad. Yo he hablado al principio de la tecnología del libro, que muchas veces se nos olvida que es un objeto tecnológicamente muy perfecto, ¿no? Y este libro además es muy cómodo y tiene la virtud de ser muy cómodo para niños y también para adultos, ¿no? Y ser interesante para ambos, ¿no? Y una cosa, vosotros sabéis ya que el libro no es solamente vuestro, que el libro ya del público que lo va a disfrutar. No sé si hay libros para cada familia utrerana, alcalde. Ahí ha empezado. Bueno, alcalde, contento, ¿no? Con la... Yo, como voy a hablar un poquito, he pedido que no me pusieran la diadema, ¿no? Es difícil para mí hoy, ¿no? Porque yo no soy nada imparcial. Yo soy amigo de Fernando. A Arturo es un cariño casi fraternal, ¿no? Y Diego, pues, yo me he declarado siempre un gran admirador de Diego, ¿no? Por muchísimas razones, ¿no? Maestro, artista, comprometido con esta ciudad como muy poquitas personas ha habido. A Diego se le levantaba el teléfono y se le pedía ayuda y estaba al minuto siguiente a tu disposición, ¿no? Y yo creo que, bueno, al final también culminar esta obra es un poco un homenaje a alguien que sin ser de Utrera quiso tanto a este pueblo, ¿no? Y que fue, bueno, es hijo adoptivo de esta ciudad, ¿no? Entonces es un momento emocionante, como decía Arturo. Yo quiero agradecerle a Isabel, que en el fondo ha sido un poco el motor de todo esto, ¿no? Siempre ha estado detrás, de manera discreta, callada, pero todos sabemos que sin tu perseverancia probablemente hoy no estaríamos aquí. Así que también yo creo que es un poco un homenaje a ti, ¿no? Y toda esa vida al lado de Diego, tan inseparable, los dos siempre, ¿no? Y una persona tan especial, ¿no? Y bueno, esto yo sí cuento un poco cómo surge. Lo que no recuerdo cuándo fue, Fernando. ¿Fue en el año 17, en el año 18? Sí, bueno, afortunadamente llegaste a la alcaldía y eso abrió ya la puerta para el tercer Estábamos en el año... Porque yo recordaba, ahora haciendo un poco de memoria, ¿no? El primer volumen es del año 92. Yo todavía vivía en mi casa, en casa de mis padres. Y en el segundo fue en el año 2003, ya sí vivía independizado, ¿no? Entonces yo siempre recordaba el primer volumen de estar en casa, ¿no? Y el segundo volumen, pues también de estar en casa de mis padres. Además, cuando ibas a la Casa de la Cultura, en ese expositor que estaba allí a la entrada, pues estaban allí los dos tomos, ¿no? Y un día, en el año 2017, estábamos en el despacho, Fernando y yo, hablando, no sé, de cualquier cosa que podíamos estar hablando, y le pregunté, ¿no? Le digo, oye, esto no se acabó de cerrar, ¿por qué no? Porque me parece un proyecto interesantísimo, ¿no? Contar la historia
yo siempre he dicho que uno de los problemas que tiene Utrera es que no conocemos nuestra historia. Y creo que eso es un déficit grave y es un déficit que tenemos que hacer, que es fundamentalmente responsabilidad de la administración, ¿no? Y en este caso de la administración local. Porque creo que es importante que conozcamos por qué somos así, porque al final cuando uno va mirando la historia encuentra muchas explicaciones a muchas preguntas que, bueno, que uno considera que o no se las ha planteado o ni siquiera o tiene planteamientos erróneos, ¿no? Y me ha parecido siempre fundamental que conozcamos nuestra historia, o al menos intentar conocerla. Habéis dicho ya que la historia siempre la escriben los que ganan, pero bueno, intentar de manera lo más aséptica posible conocer de dónde venimos y qué es lo que ha pasado en este espacio del mundo en el que ahora mismo estamos ocupando nosotros, que ha estado pasando anteriormente, ¿no? Y este proyecto me pareció siempre súper interesante, ¿no? Me pareció además una idea brillante, el contar la historia para que desde que somos pequeños, pues de alguna manera podamos ir familiarizándonos con lo que ha pasado en nuestro pueblo, ¿no? Y Fernando dice, bueno, pues eso se quedó ahí, pero yo creo que se puede terminar. Y digo, oye, ¿por qué no lo intentamos? Y me dijo Fernando, dice, mira, déjame que hable con Diego, porque Diego estaba ya malo, estaba enfermo, y vamos a verlo. Entonces Fernando habló con Diego y con Isabel también. Y con Isabel. Y al final, pues, nos dijo el sí quiero, ¿no? Y en esos ejercicios que decía yo antes, que a Diego cada vez que se le llamaba para algo siempre te decía que sí, ¿no? Y fue un ejercicio, yo creo que de valentía, ¿no? De valentía de Diego, de intentar terminar una obra que probablemente para él estaba inconclusa, de Fernando de atreverse también a hacer una continuación nada sencilla, y luego, bueno, de Arturo de echarse a las espaldas un proyecto que, como le ha explicado, no es tremendamente difícil y todos entendemos por qué, ¿no? Y al final, bueno, pues desde el año 10, yo creo que fue en el 17, creo que fue en el 17, se nos cruzó por medio la pandemia, luego. Es decir, ha pasado un poquito de todo en este tiempo, pero bueno, aquí estamos y yo creo que es una obra que completa lo que teníamos, que creo que es de interés importante para cualquier utrerano, ¿no? Y sobre todo para los más pequeños que empiecen a conocernos, y también creo que es un modesto homenaje que se le hace a uno de los grandes utreranos del siglo XX, del siglo XXI, como ha sido Diego Neira, ¿no? Así que nada. Lo ha sido y además el orgullo, ¿no? Yo creo que lo estáis pensando todos, ¿no? De que alguien como Diego Neira, tan importante y tan querido, ¿no? Tan adoptado y dicho por el propio alcalde de la ciudad, ¿no? En Utrera, pues tuviera a la altura de 2017 pues todos los instrumentos necesarios para terminar una obra que había concebido mucho antes, ¿no? Los pinceles, los lápices, los colores y evidentemente a su hijo, ¿no? También, ¿no? Que también era obra suya, ¿no? Y a una familia que lo empujaba y que lo alentaba, ¿no? Así que yo creo que, sin más, a disfrutar de la obra. Muchísimas gracias a todos.